Por lo general no suelen gustarnos las acciones repetitivas, previsibles o predecibles. Y aunque nuestro cerebro siempre busca la opción más cómoda y fácil para protegernos, la realidad nos dice que la búsqueda de lo nuevo y lo diferente es la opción más atractiva. Es cierto que recurrir a lo que conocemos nos da relativa tranquilidad, y si además es un punto de encuentro entre un grupo de personas con intereses e inquietudes similares y comunes, todavía esto se vuelve más interesante. Estoy seguro que la, casi diría, necesidad de volver año tras año a la 360T Challenge responde a ese patrón de comportamiento. Es una carrera que siempre es diferente y que comparto con prácticamente las mismas personas, esos amantes de las distancias XXL y de las carreras no masificadas, que repetimos en la 360, además de corredores y corredoras nuevas que se van uniendo. Y este año sumaba mi quinta participación consecutiva en la que era el 10º aniversario de la carrera, una edición que, más allá de mi experiencia personal, estaba marcada por dos aspectos esenciales. Primero, la modificación del recorrido a causa de la alerta por riesgo de incendio, por lo que se pasaron de los 265 kilómetros originales a los 225 oficiales aproximadamente. Y en un segundo lugar, por el dominio de los corredores y corredoras canarios. Pero vayamos por partes y pongamos algo de contexto. Para saber qué sucedió exactamente con esa alerta que cambió la carrera, escuchemos a Fernando González, CEO de Arista Eventos, y a Quique Morales, responsable de seguridad y del puesto de mando avanzado. El martes por la mañana tenía un no sobre la mesa, tenía un papel que nos habían enviado desde las instituciones diciéndonos que revocaban el permiso que nos habían dado para realizar la prueba por una alerta de incendios. Eso te deja ya el corazón en un puño, porque tienes a 120 personas que vienen de todo el mundo a cumplir un sueño aquí, porque esto no es una carrera normal, no es cualquier carrera de trail de las que hacemos, ¿no? Y que te encuentres con un no sobre la mesa el día antes es muy duro, y la organización también, todo lo que hemos preparado, ¿no? A partir de ahí empezaron llamadas, movimos todos los hilos y todos los cables que podíamos, siempre desde el respeto a la naturaleza, al medio y a las instituciones, y conseguimos sensibilidad dentro de las instituciones para tratar de mover esa alerta y pasar la prealerta lo antes posible, ¿no? Con eso nos dejaban una ventanita abierta, que era salir por debajo de 400 metros, que es lo que hicimos. Sacrificamos esa salida de Tejeda espectacular con esos niños del colegio, con esas banderas de todos los países, pero el sacrificio creo que valió la pena, fue súper positivo, porque hoy estamos celebrando aquí un 10º aniversario de la 360, que es con lo que me quedo. Bueno, ya sabes que esto comienza con un problema, ¿no? Y es la declaración por riesgo de incendio forestal, que salta justo lo que se prevé para el día de comienzo de la carrera. Esto lo que te da son unas horas, muchísimo estrés obviamente, hay que hacer muchos cálculos en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el recorrido, en los horarios, sino también toda la parafernalia que hay detrás, todo el organigrama, toda la logística, la base de vida, las transferencias logísticas, en fin, es un tinglao. Empieza por ahí, luego te vas a la letra pequeña de la declaración de incendio forestal, de la alerta, y la buena noticia es que nos permite trabajar por debajo de los 400 metros, ¿no?, de nivel del mar. Y luego hay siempre la componente suerte, y la suerte para nosotros es que después de salir de Tejeda, que como sabes está en la parte central de la isla, el track se va directamente a la costa y tiene un número considerable de kilómetros por la costa hasta que vuelve otra vez a situarse por encima de esos 400 metros, ¿no? Entonces, este dato unido a que, bueno, hablando con los técnicos, la alerta posiblemente pasaría a prealerta, se bajaría la intención al final del día, fue lo que nos permitió hacer los cálculos y nos permitió sacar la carrera. Así pues, nos quedamos con un recorrido acortado y además y la bonita salida desde Tejeda, con los niños de la escuela haciendo pasillo, con las banderas de todos los países representados y donde se nos llama a cada corredor uno a uno por nuestro nombre, pero pudiendo celebrar la carrera al fin y al cabo, y eso era lo importante. Tenemos por delante unos 35 kilómetros más o menos muy cómodos por la costa, teniendo eso sí cuidado con algún punto expuesto en los acantilados para llegar a la primera base de vida y ya al amanecer del segundo día ver a Gaete de fondo.
Aquí la carrera empieza a ponerse seria. Llega Gaete, llega al muro, subida de 1000 y pico metros, y entramos en una de las primeras tachas, quizá la más potente técnica de la carrera, ¿no? Que es la zona de Tifaracal, toda esa finca de Tirma, donde la misma selección natural pues va poniendo orden, digamos el orden natural en la carrera, ¿no? Ha sido duro, sobre todo hemos metido 2-3 tramos de navegación bastante complicados. Tifaracá, en la zona de Tamadaba, dentro de un parque natural precioso, tenía un tramo muy complicado de navegación y bastante expuesto. Lo teníamos bastante cubierto por los medios de seguridad. Hemos tenido que hacer rescates dentro, varios rescates, sobre todo con los últimos, pero nos hemos asombrado con cómo han salido de allí los corredores, porque si bien algunos de ellos han tenido problemas con la navegación, casi todos han salido por su propio pie. En Tasartico tuvimos otro problema, ¿no? Sobre todo pues con Tomás Serra, este corredor ya veterano también de Mallorca, que se nos atascó, perdió la navegación, también despistado por las horas que llevaba, y llegó un momento en que ni para adelante ni para atrás y tuvimos que entrar a sacarlo de allí. Y es que algunas de esas zonas estaban totalmente aisladas, era un terreno inhóspito, casi fantasmagórico y lunar en muchos puntos. Aquellos lugares poco pisados y donde no habitan ni siquiera las alimañas. Y por cierto, ya desde la salida iba junto a Isidro Abad, corredor canario con el que ya había hecho prácticamente toda la 360 de 2024 y de nuevo marchábamos juntos ya que nos entendíamos de maravilla. Teníamos nuestro propio espacio y respetábamos los largos silencios, pero siempre sintiendo ese apoyo mutuo. Y sin duda esa buena sintonía sería capital para tener capacidad de afrontar lo que ni imaginábamos que se nos vendría encima. Fíjate lo que dicen de este difícil tramo de nuevo Quique Morales, Fernando González y Wendy Cruz, directora de carrera. Y nos vamos con la tercera, llegamos, que es bueno lo que ya sé, que han bautizado como laberinto del fauno, que es efectivamente el barranco por el que desahoga la presa de Chira, ¿no? Los corredores empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega alguien que conoce la salida o que o tiene la suerte de encontrarlo y va destaponando esa, ¿no? Bueno, eso fue muy curioso, lo que es la forma en que la gente al final soluciona, ¿no? A ver cómo lo lleva a cabo. Y bueno, y ese último tramo que yo creo que fue el más complicado, que es el que te afectó a ti, ya lo habíamos tenido en dirección contraria hacía unos años y ahora lo pusimos de subida, que era cerca de la presa de Chira, donde el GPS rebotaba en las paredes. Y como rebotaba en las paredes, la señal se volvía loca y cuando tú pensabas que era por la derecha, era por la izquierda, ¿no? Y una pequeña anécdota, aunque se te haga un poco largo, pero como quería saber un poco el punto de vista de una experta en navegación como es Anita Lehmann, le pregunté y me dijo que ella lo descarga en una aplicación, el mapa lo descarga en una aplicación, descarga el recorrido, sobre el mapa coloca los waypoints que le da la organización con toda la descripción, lo traduce a su idioma que es el alemán, ella es suiza, de la Suiza alemana, y cuando entra en una zona donde sabe que el GPS está rebotando, saca el mapa y se olvida del GPS. Y entró allí con otros 3 corredores, los corredores le decían, Anita, es por la derecha, el GPS nos manda por la derecha. Y dice, no le hagan caso al GPS, está rebotando la señal, háganle caso al mapa. Y ellos le dijeron, no, es por la derecha. Los corredores se fueron por la derecha, ella fue por la izquierda, salió recta y salió airosa. Y cuando estaba arriba, los corredores le gritaban, ¿por dónde tal? Y ella desde arriba les decía, tienes que irte al otro lado, tienes que irte al otro lado. Muchos corredores se perdieron en esa zona, entonces también teníamos un equipo de rescate dentro de los guías de montaña que íbamos ayudándolos en cuanto veíamos que no encontraban el recorrido. Pero bueno, tú lo sabes, ¿no? Que esa zona estuvo complicada. Pero es verdad que también muchos corredores pasaron mucho miedo en el recorrido, o sea que tampoco fácil lo pusimos. Ese tramo fue el que nos puso a prueba, el sector de la carrera donde quedaría demostrada nuestra capacidad para gestionar un problema. Un problema que, por cierto, llegó a un punto en el que no le veíamos la solución. Por suerte, eso sí, llegamos con fuerzas para probar diversas opciones en el recorrido, arriba y abajo, probando cualquier trazado,
donde viésemos alguna posibilidad de salir de ese diabólico laberinto, pero nos estábamos desviando y cada vez nos enriscábamos más, por lo que el peligro iba en aumento. Yo tenía el corazón disparado, la respiración alterada y casi al borde de la ansiedad por el vértigo que padezco, por lo que para mí fue muy difícil mantener la calma. La parte positiva, si es que había alguna, es que teníamos agua suficiente. Todo lo demás pintaba oscuro. Éramos incapaces de encontrar el track. Llegó un momento en el que no sabíamos ni hacia dónde ir ni qué hacer. Incluso por un momento pensé en pulsar el botón de SOS de la baliza, pero tenía la certeza de que si venían a rescatarnos, la carrera estaba acabada. Abatidos y sentados en una roca del tamaño de un coche, nos preguntábamos qué más podíamos hacer. En ese momento nos miramos desolados. Saqué de la mochila el roadbook y leí y releí en voz alta los waypoints que había marcado la organización. Pasar por la izquierda de la tubería y cañaveral, a 40 metros, mojones pegados al risco de la izquierda. Subida por la laja, lado izquierdo, a continuación, escalones tallados a la derecha. Pero ni vimos escalones ni nada que nos indicase el camino correcto, y la explicación era evidente. Estábamos en el lado contrario del desfiladero y en medio, separándonos de lo que podía parecer el camino correcto, una grieta enorme. En ese momento, y lo recuerdo perfectamente, Isidro me miró y con un hilo de voz me dijo: «Lo siento, Juan, lo siento». Nos habíamos equivocado en la navegación, y esa era la amarga recompensa. Finalmente, y con más pena que gloria, salimos de ahí trepando entre colosos de piedra, atravesando afilados cañaverales que cortarían nuestra piel y transitando sobre un hediondo cauce embarrado, avistaríamos cercados de araña y las banderas de Aristaventos en el último punto de avituallamiento permitido y donde encontraríamos a nuestras parejas. Ascendimos esa última pendiente asfaltada moralmente derrotados, anímicamente hundidos y físicamente magullados. Y tengo el recuerdo, casi como a cámara lenta, de mirar hacia arriba sobre el asfalto gris y ver a nuestras parejas sonrientes, alzaban y movían los brazos a un lado y a otro, encontrando solo aire, pero ese espacio lo acabamos ocupando en nosotros, entre sollozos y lágrimas. Pero lo que más dolía era la herida que había dejado ahí en el fondo rebuscado del orgullo, esas más de 3 horas perdidas en aquel inquietante infierno de piedra. Y así recordábamos en la línea de meta, Isidro y yo, esos complicados momentos. Querido Isidro, 70 y pico horas juntos, ¿eh? Sí, la verdad es que esta vez ha sido, ¿cómo la denominamos? Salvaje. Muy salvaje. Ha sido... han habido tramos o trayectos, horas muy complicadas. Pero bueno, entiendo que gracias a ti en momentos, gracias a mí hacia ti en otros momentos, pues al final finisher nuevamente, Juan. Qué tramos más complicados, donde no salíamos de allí, ¿eh? Sí, había tramos muy... es que no sabría cómo definírtelo, porque... ¿Te acuerdas cuando estábamos allí enriscados, allí en Chira, y que ya desesperados, ya más arriba no podíamos subir ya, porque ya no había, tú estabas delante y me dijiste que no había nada, yo ya ni subí casi, bajaste tú y te dije, Isidro, ¿qué hacemos? Es que ¿qué hacemos ya? Para mí ese momento fue clave porque yo ahí me desesperaba, porque al final subimos por un sitio en el que yo te decía, vamos a subir por aquí, Juan, que tiene que haber salida, y al final llegó un momento que no había nada, no había salida, era una pared literal lo que teníamos enfrente, y justo cuando me doy la vuelta miro a 300 metros hacia la izquierda y veo el sendero, pero claro, había que volver a bajar otra vez. Ahí sí que ya llegó un momento de desesperación que yo no sabía qué hacer. Digo, bueno, mira, si me paro y lo pienso, me voy a quedar aquí. Con lo cual, Juan, vamos a bajar por donde podamos.
y a bajar poco a poco, con paciencia, a ver hasta dónde nos llevaba. Y al final era más peligroso destrepar, que era súper peligroso destrepar, que ir subiendo, porque ir subiendo, bueno, vas apoyando, vas haciendo palanca con los pies, poniendo aquí y allá, aprovechando el mínimo saliente de la roca, de haberlo, pero es que destrepar era muy peligroso allí. Muy peligroso. Incluso peor porque al final cuando subes no tienes la sensación de vacío que tienes cuando bajas, porque cuando bajas estás viendo el vacío abajo, y estás viendo piedras, y estás notando que si resbalas, oye, No hay margen. no hay margen de error. Entonces, pues más desesperación te da, pero bueno. Yo recuerdo el momento ya cuando pasamos todo eso, que ya llegábamos a Cercados de Araña, y yo ahí me derrumbé un poquito. Me derrumbé y ya teníamos a nuestras asistencias que ya las veíamos, estaban las banderas de Arista, teníamos a 100 metros ya el avituallamiento, y recuerdo que en la subida aquella me rompí y yo creo que ahí salió todo. Seguramente, yo quizás lo llevaba más dentro, pero sí que hubo un momento que como dices, cuando vimos las asistencias, me tuve que ir unos metros a un lado y agacharme porque la rabia, la impotencia, la desesperación del momento aquel que había pasado, pues tenía que soltarlo de alguna forma. Y así fue. Me apoyé en los bastones ahí como pude, agaché la cabeza, solté unas lágrimas, dije, ahora se toca recuperar porque el calor va a ser mella y seguir para arriba y seguir y terminarlo. Una experiencia más. Y aquí estamos. Finisher otra vez, Juanito. Finalmente, tras esos malos momentos opacados por los ánimos de nuestras parejas y que curiosamente llevaban más kilómetros en coche siguiéndonos que nosotros en carrera, veíamos la meta mucho más cerca. Pero aún teníamos que volver a subir a más de 1700 metros de altitud para encontrar de frente el Roque Nublo, mostrarle el debido respeto con un leve movimiento de testa y decir, uniendo nuestro susurro al viento, pese a todo, aquí estamos, y lo vamos a lograr. Ni caídas, heridas y horas caminando hacia la nada nos han detenido. Tras 72 horas, 232 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo, cruzábamos la meta de la 360T Challenge, en mi caso, por quinta vez consecutiva. Siempre digo que la 360 es la carrera que más al límite me pone y más me desespera, pero es a la que quiero volver cada año. Y precisamente hablando de nosotros, de ese grupo de corredores populares que no perseguimos un tiempo o una posición determinada, hemos de hablar y dar gracias a las personas que nos acompañan haciendo la asistencia externa y que son capaces de conducir más kilómetros de los que hacemos nosotros en carrera, ya sea de noche, por esas carreteras estrechas y oscuras, o estando horas y horas esperando en una base de vida que lleguemos. En este caso no va a ser mi mujer la que hable por no tener una opinión sesgada, sino más bien quiero que escuches a Inma, la pareja de Alberto Mansilla, que junto con mi mujer y la pareja de Isidro Abad hicieron piña, cuidándose unas de otras durante tantas horas. Ha sido muy intensa y cansada, pero ha sido, ha merecido muchísimo la pena, porque yo tenía siempre la experiencia de lo que Alberto contaba, pero vivirlo in situ es mucho más, porque al final quien la hace es una aventura, pero es que para los asistentes también es una aventura, porque tienes que verte también tienes que trazar tú también tu camino para ir a los puntos, asistirle, ver qué necesita, te tienes que poner en todo momento en su piel. O sea, hay una parte que te olvidas de ti y te metes en la piel de la persona que estás asistiendo. Y entonces tienes que empatizar por completo, incluso tienes que tener ya recursos pensados, sea de comida, de frases, tienes que estar pendiente de sus miradas. Él no lo sabe, pero yo tengo preguntas ya preparadas para ver cómo me contesta y según las palabras que utilice o la expresión, yo saber si va bien o no. Lo que decía antes, tú dejas de ser tú para convertirte en el corredor para lo que necesita. Pero hay una parte muy egoísta
que es que quieres vivirlo también y tener una experiencia para ti inolvidable, y acaba siendo así. La gente que conoces, que te ayuda, que vives, empiezas a mí, yo soy muy observadora y me encanta ver valores como los que he podido compartir con la persona que he compartido la asistencia, de estar todo el rato pendiente una persona de la otra, aparte de los corredores. Entonces, lo que vives, los valores que te das cuenta y que te demuestran, entonces merece la pena poder compartir esta experiencia que no es mía en primera persona, pero que te la llevas y no se olvida. Y esto, querido y querido oyente, ha sido un resumen muy concentrado de la 10ª edición de la 360 The Challenge, y solo queda reconocer el éxito y agradecer a todo el equipo que lo hace posible, tal y como expresa Wendy Cruz y Fernando González. Sí, lo que tengo un poco de miedo de que este éxito se nos suba a la cabeza, porque creo que lo que tiene la 360 es la esencia, de que no son números, los corredores son personas con nombre y apellido. Y esto no debe cambiar, para mí creo que debe mantenerse así. Y bueno, yo creo que lo más importante es este equipo, ¿no? Un equipo que duplica a los corredores, un equipo increíble de gente que lo hacen posible: emergencia, seguridad, logística, comunicación. Un equipo que está 5 días de vivido más todo lo que han trabajado durante el año. Y bueno, si me permite dedicárselo a alguien, se lo dedico a todo este equipo increíble de Arista que hace posible la 360. Somos muchísimos los que estamos detrás, entonces hay que agradecer el trabajo de ellos y sobre todo rodearnos de tanta gente profesional, y que en una alerta que nos sale por la mañana podamos darle la vuelta a favor para que todo vaya bien. Si no estuviese tan bien rodeada, la 360 no tendría este éxito. Hace ya bastantes años empecé a correr como mero complemento a la mountain bike, ya que en invierno no era posible rodar en bici suficientes horas con luz natural, y así empecé a dar mis primeros pasos con unas aparatosas zapatillas de running. En aquella época, en el paseo marítimo de Mataró, me tenía que parar 3 veces porque era incapaz de correr 10 kilómetros del tirón, y me preguntaba qué narices le encontraba a la gente esto de correr. Me parecía cansado, aburrido y además lesivo. Pero la cosa mejoró, y un tiempo más tarde me apunté a mi primera media maratón de asfalto. Hice 1 hora 28, ni tan mal. Como venía del mountain bike y me encantaba la montaña, me apunté a mi primera carrera de trail. Era de 81 kilómetros, y la acabé en 15 horas. Ya en una época bastante más reciente me parecía imposible poder hacer una carrera sin marcar, tan solo con la ayuda del GPS. Y en este 2025 cumplo 5 ediciones consecutivas de esta 360. Una carrera muy especial para mí, y espero que así siga siendo. Lo que tiene la 360 es que, y tú más que yo lo sabes, que te enganche. La experiencia es única, esto no es una carrera, es una experiencia. En un momento dado o en unas ediciones te puede salir mejor, en otras te puede salir peor, pero siempre terminas con la experiencia. La experiencia cuando acabas es brutal.